Micrófonos cuando lo consideren. La idea es que puedan participar, pero que lo hagamos de manera ordenada. Si quieren aportar algo sobre lo que se está hablando en el momento o alguna duda que tengan sobre lo que se está hablando en el momento, abran el micrófono, pero bueno, tratemos de hacerlo todo de manera ordenada. Así que bueno, este es el tema que quería compartir con ustedes. eh, que son los sistemas emocionales, las emociones. Me pareció apropiado aprovechar el Día del Animal justamente para reconocer nuestra animalidad. Por ahí no tanto hablar de los animales como, bueno, seres que están como ajenos a nosotros, sino nosotros reconocer nuestra animalidad y justamente poner el eje en cuáles son los puntos en común que tenemos desde el aspecto emocional. ¿Quieres que te traiga algo, papá? Chequeen, por favor, los micrófonos que no queden abiertos con el ruido ambiental. Ábranlos para aportar, pero porfa el ruido ambiental, así nos mantenemos todos en la concentración. Estas situaciones, levante la mano, así, mano virtual, pues no los puedo ver a todos, si les ha pasado alguna de estas situaciones con los caballos en algún momento. Sí, 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 sí. Con caballos También. incluso, caballos mansos, caballos, o sea, no necesariamente un potro, un caballo chúcaro, caballos eh, incluso de mucha edad, caballos de escuela, caballos que los montan los chicos, y sin embargo suceden, es muy normal que esto suceda. Lo tendría que O sea, son eh, no, pues tendrás que situaciones, entrar de nuevo. por es favor, chequeen los Paso. micrófonos, no sé quién está para no estar uno por uno. Si no, voy a silenciar todos, pero no quiero silenciarlos a todos. Son situaciones que parece como que no estamos nunca exentos. Por más años que tenga el caballo, por más experiencia, por más avance que tenga, pueden ocurrir. Y también otras de estas situaciones que tal vez no son tan extremas, que tal vez no nos ponen tan en riesgo de que el caballo, tal vez la interpretación no es que me quiera tirar en estas situaciones, pero sí espantadas o estos tipos de comportamiento que no queremos que tengan, que no son buenos para los caballos. Esto en el caso, por ejemplo, de poner una cincha o de pasar un cepillo. eh, y que muchas veces las normalizamos o muchas veces lo que hacemos es buscar formas de compensar el efecto o de mitigar el efecto, pero rara vez nos detenemos en bucear y explorar cuál es la verdadera causa. Entonces, un caballo que tal vez es mordedor al momento de ensillar, bueno, se lo ata con de las argollas laterales y evitamos que el caballo llegue con la cabeza. O, bueno, ya lo asumimos, o lo que muchas veces sucede es que nos enseñan a etiquetar. Entonces empezamos a poner un montón de interpretaciones. Cada una de estas etiquetas son interpretaciones humanas que, que le agregamos al caballo. Entonces, desde decir, hace eso porque sabe que va a trabajar, entonces es vago, no quiere trabajar, entonces muerde cuando lo estás ensillando, o el caballo es malo, o el caballo es loco, o el caballo no te respeta. ¿Escucharon esto alguna vez? ¿Se los han dicho? Sí, sí. 100.000 veces. Sí. Sí, Flor levantó la mano. Y son maneras que muchas veces no lo cuestionamos. Y todas estas etiquetas están puestas, fíjense que están en el caballo. Es como que es un problema del caballo, un caballo problemático, ese caballo eh, es el que tiene el problema. Y vemos que es el problema, pero el problema lo vemos desde el lado del comportamiento. Es un comportamiento que nos afecta, es un comportamiento que no nos gusta, pero no, pocas veces vemos lo que hay detrás. Y lo más, a veces, lo peor que muchas veces le enseñamos a los niños
y normalizamos que el problema es del caballo. Entonces, forma también parte de una educación tradicional en la cual ponemos siempre el problema está en el caballo y vemos muy poco qué es lo que nosotros como contexto, pero tampoco es una cuestión de cargarnos y salir de acá llenos de culpas, sino entender que nosotros formamos una parte importante del contexto, pero que no somos la única. Que tampoco es que, bueno, entonces es todo culpa nuestra. No, entender que el caballo y las emociones del caballo responden a una cantidad de elementos de las cuales nosotros también formamos parte. Entonces la idea es poder tener otra mirada para poder evaluar algo tan subjetivo como es una emoción que la podemos interpretar, un comportamiento, la podemos interpretar como rebeldía, como falta de respeto, como miedo, como trauma, como pocas ganas o como dolor. Podemos, de un mismo comportamiento, cada persona puede interpretar distintas cosas. Entonces, ¿cómo llevar esto cómo poder verlo de una manera objetiva? ¿Cómo podemos sacar un poco estas interpretaciones y el mapa humano que cada uno de nosotros traemos para poder identificar cuál es la emoción en la cual el caballo está o sobre la cual el caballo está trabajando o está haciendo? Y acá tenemos muchos antecedentes, muchas personas que se dedicaron a estudiar y a entender los animales desde el aspecto emocional, en épocas donde el animal era visto poco menos como un objeto animado. Darwin estuvo, bueno, convivió fue contemporáneo de la época victoriana. La época victoriana, para que nos pongamos en contexto, era la época donde todo animal exótico caía en un zoológico, zoológicos con jaulas de cemento, que el único objetivo que tenían era Bueno, amiga, gracias, gracias. La verdad que si hay algo que no nos... que el único objetivo era entretener a las personas y no había ninguna conciencia de bienestar animal ni de ninguno de estos aspectos que hoy, sí, por suerte, como especie humana, todos ya lo tenemos incorporado. Y sin embargo, siendo producto de esa época, Darwin estudió y reconoció que los animales tenían emociones y que esas emociones eran parte importante de la supervivencia. Recordemos que uno de los postulados más importantes de Darwin es la selección natural y que todas las especies evolucionan en pos de mayores chances de supervivencia. Entonces las emociones no quedaban fuera de esta teoría, sino que también eran una manera de aportar a la supervivencia y al éxito de las especies. Y lo que él descubrió es la acción directa que hay en el sistema nervioso. Entendió que las emociones estaban asociadas a circuitos neuronales, a circuitos del sistema nervioso que afectaban a los músculos, es decir, que disparaban una respuesta en los músculos que son los responsables de las expresiones. Para que haya una expresión, cualquiera sea, y pensemos nuestras expresiones humanas, una cara triste, tensión, la sonrisa, son músculos que se contraen, músculos que se activan mediados por el sistema nervioso. Y otro descubrimiento muy importante es que la expresión, es decir, la sonrisa, eh, la sonrisa, la tensión muscular, la mandíbula, es algo innato, no es algo aprendido, no es producto del entorno social. Si bien existen las neuronas espejo, que son las que nos permiten que si una persona sonríe, nos buscamos o de alguna manera imitamos o nos predisponemos a sonreír. Lo más obvio es el bostezo. Si una persona bosteza delante nuestro, es muy probable que se desencadene este estímulo del bostezo. Entonces, están las neuronas espejo y también la expresión es algo innato, no es algo aprendido. Y de acá es que se forman
estas expresiones que reflejan emociones, tanto en... ay, el que tenga el micrófono abierto no puedo ver uno por uno, pero le pido porfa silenciarlo, así nos escuchamos mejor. Eh, entonces tenemos estas emociones que van a estar dando estas expresiones faciales, estas microexpresiones faciales, que fíjense que son similares en humanos y en animales. Hace un tiempo compartí, y muchos de ustedes se los envié, este código de expresiones faciales en caballos. Esto que ven acá, AU10, son las microexpresiones que se van sumando y que van dando una idea de cuál es la emoción, y es lo que se usa, no sé si se acuerdan de esa serie que detectaban mentiras y que lo usaban para las pericias o para resolver casos de criminales y demás, en la cual evaluaban estas microexpresiones porque es algo tan innato que por más que los querramos disimular o mentir, había microexpresiones que delataban cuál era la verdadera emocionalidad que estaba pasando la persona. Entonces, esto mismo también se estudia en los animales. Hay todo un mapa para los caballos, que son estas expresiones, por ejemplo, las expresiones faciales, en este caso de dolor, que tienen, vean cómo es todo, no es una única zona o un solo grupo muscular, sino que afecta todo, en este caso la cara, pero también en todo el cuerpo está esta coherencia de expresar dolor. Acá únicamente estamos viendo las faciales. Y también se hicieron estudios donde se descubrió que, por ejemplo, los caballos, como es en el caso de esta foto, los caballos podían reconocer las expresiones emocionales de las personas. Entonces, no solamente se veían afectados por toda la coherencia emocional, es decir, nosotros cuando nos acercamos a un caballo alegres, generamos todo un campo, toda una vibración, toda una energía y toda una coherencia que el caballo la detecta, pero además de eso, como en el caso de una foto, donde no está la persona, además los caballos pueden reconocer expresiones faciales de manera aislada, como por ejemplo en una foto, en una imagen. Todo esto es eh, reconocer nuestra animalidad en esto, reconocer que las emociones no son dominio únicamente del humano, sino de todo el reino animal y de todos los mamíferos. Particularmente compartimos muchísimas características a nivel emocional. Hay un neurocientífico que, bueno, falleció recién, no hace tanto, pero que es contemporáneo y que hizo un trabajo muy interesante sobre los sistemas emocionales. Él trabajó mayormente, su animal de estudio fueron las ratas de laboratorio, por una cuestión de que, bueno, son mucho más fáciles de poder trabajar, pero encontró que estos sistemas emocionales son comunes a todos los mamíferos, por supuesto, incluyéndonos nosotros. Estudió el cerebro en gran detalle y estudió los circuitos neuronales. Al ser contemporáneo, pudo disponer de tecnología mucho más avanzada de la que disponía Darwin a fines del 1800. Entonces pudo determinar para cada sistema emocional cuáles son los circuitos, cuáles son las vías neuronales que se activan para cada caso. Y también cuáles son los neurotransmisores y los neuroquímicos que se segregan asociados a cada emoción. Esto es, si querés, desde un lugar biológico, anatómico y fisiológico. Estudió la anatomía y estudió la fisiología, qué neurotransmisores se segregan. Pero además estudió cuáles eran las emociones, los sentimientos asociados a cada una de esas emociones. Y coincide en lo que postuló Darwin, es que son fundamentales para la supervivencia. Las emociones tienen una razón de supervivencia. Nosotros, desde nuestro
lugar antropocéntrico, sería un gran error pretender anular o bloquear las emociones en nuestros caballos. Sí reconocer, sí saber responden a circuitos neuronales y que requieren de desandar cuando nosotros queremos, por ejemplo, disminuir miedos o reactividad o ansiedad en los caballos. No podemos pretender que un sistema que ya está establecido a lo largo de muchísimos años y muchísimas experiencias, no podemos pretender que eso se borre de Sofía, un momento a otro. Para resumir, el trabajo es, vení, vení. nuevamente les recuerdo por favor el micrófono. No quiero bloquearlos a todos, pero capaz que los tenga que silenciar. A ver si puedo silenciar a todos. Pero les pido porfa porque interfiere bastante. El trabajo de Jack Pansep, hay muchísimas conferencias, ha escrito libros, hay conferencias que las pueden ver, charlas TED, que las pueden ver si les interesa profundizar. Yo acá les resumo los puntos clave para el alcance de lo que es esta clase, pero a quien le interese les recomiendo fuertemente poder seguir profundizando y conociendo su trabajo. Y acá estas cosas parecen obvias, ¿no? Porque todo comportamiento es emocional. Lo leemos así y parece realmente una obviedad. El tema es que no siempre lo tenemos tan en cuenta. Cuando nosotros, detrás de un comportamiento como puede ser un corcovo o un caballo que se dispara, si en lugar de poner el juicio, la etiqueta de que el caballo quiere, no sé, me quiere tirar, vemos, bueno, ¿cuál es la emoción? Me quiere tirar es una intención, no es una emoción. Nosotros muchas veces le cargamos intención a lo que no es, y una intención en términos humanos, cuando lo que estamos perdiendo de vista es que hay una emoción. ¿Y cuál creen que es la emoción de un caballo que se dispara? Miedo. Exactamente, miedo. Ahora, vamos a poner la misma situación. Un caballo se dispara. ¿En nosotros qué emoción se dispara cuando estamos arriba de un caballo que, por más jinetes que seamos, Miedo. miedo? Entonces, miedo del caballo, miedo nuestro, y si a eso le metemos el juicio de me quiere tirar, me lo hace a propósito, le pongo una intención negativa hacia mí, me lo hace de manera personal, me tiene bronca, no sé qué, ¿cuál, cuál puede ser la respuesta nuestra, teniendo en cuenta que el caballo por ahí va a 50 y pico kilómetros por hora o corcoveando? ¿Cuál se imaginan que es la respuesta que nos sale sabiendo que entramos en una emoción de supervivencia? ¿Qué respuesta? Bajarte del ¿Cómo? caballo, ¿no? Tratar de pararlo, bajarte, no sé. Sí, pararme, bajarlo. Tengo que resolver, primero tengo que poder tener una idea de cuál es el riesgo del que corro. El caballo está ciego de miedo y se está yendo se va a estrellar contra algo. Tengo que evaluar el riesgo, tengo que evaluar mis recursos, qué recursos tengo, lo puedo poner en un círculo, no sé, es la primera vez que me pasa, me tiro, dónde me tiro, dónde caigo y cómo caigo, sé caer. Todas esas cosas se nos vienen, pero, Tienen, pero para poder pensar todo esto en un segundo o en 2 segundos, para poder pensar todo esto, ¿creen que con una subida de adrenalina en la cual parece que me voy a morir, creen que podemos tomar una decisión como la que nos decía nuestro compañero, poder evaluar qué hacer? No. No, Ay, muy rápido. No, no, no. Exactamente, y muchas veces es como el que se ahoga. No sé si está Guille conectado, Guille es nadador también, es del club de la natación. Eh,
la persona que se ahoga no se ahoga por no saber nadar o porque, no sé, el mar te llevó a Madagascar. La persona que se ahoga porque se desespera y porque no tiene la claridad emocional o la calma para poder determinar, bueno, qué recursos tengo, dónde estoy, qué me conviene hacer, me calmo. Y es la desesperación la que nos lleva a terminar mal, arriba de un caballo o en otra situación. Entonces también esto es importante que nosotros lo tengamos en claro, que desde una serenidad o una calma o reconocer, podemos hacer uso, el mejor uso de nuestros recursos y poder escanear el entorno, el contexto y saber cuál es la mejor decisión para tomar. Entender también que el aprendizaje tanto en humanos como en caballos se ancla a una emoción. Muchos caballos aprenden, por ejemplo, a subir un tráiler, suben al tráiler, pero aprendieron a escobazos. Entonces, el caballo cuando ve el tráiler, vos decís, pero ya viajó este caballo. No, este caballo viaja todos los fines de semana, viaja y siempre que lo subo hace lo mismo. Es tonto o no quiere subir porque no quiere ir a concurso. Le estamos metiendo una intención, le estamos poniendo, no, me hace renegar. Le estamos poniendo una intención cuando el caballo asocia ese momento o esa situación a algo que es ruidoso, oscuro y que encima viene acompañado de todo un estrés y de dolor y de miedo. Por supuesto que desde ese lugar, por más que viaje 100 veces, cada vez va a evocar esa emoción que sintió en el momento en que aprendió, entre comillas. Porque los caballos, otra cosa importante es que están todo el tiempo aprendiendo. Aprenden lo que queremos que aprendan y aprenden lo que no queremos que aprendan. Para Estos, ir ahí en la... ay, no sé quién es el que tiene abierto. Tengo que buscar uno por uno, son un montón y la verdad que no me quiero detener en esto. Les pido porfa que lo apaguen. Eh, Son 7 sistemas emocionales que son los que resumen todos los comportamientos y los que explican todos los comportamientos de los caballos. Uno es el de búsqueda y forrajeo. El caballo está todo el tiempo, el caballo que está en libertad, el caballo que puede pastorear, el caballo que está en un entorno estimulante e interesante. Esto es algo que lo hace y que está asociado a neurotransmisores de la calma, del bienestar, del placer, y que además, si volvemos a lo que es el sentido evolutivo, el sentido de supervivencia de las emociones, este es un sentido absolutamente, esta es una emoción absolutamente con un gran sentido para la supervivencia. Un caballo que sabe buscar la sal donde está disponible, que sabe buscar las plantas que necesita, que sabe buscar el agua, que está atento, que está conectado con el entorno. Es un caballo que va a tener, por supuesto, muchas más chances de supervivencia. Entonces, esta es una emoción absolutamente necesaria, absolutamente placentera y en la que ocupan la mayor cantidad del tiempo, es en el estado en el que están la mayor parte del tiempo. Cuando nosotros vemos el caballo que no está haciendo nada, en el campo, en una pastura, está en este estado. Entonces, y muchas veces es un sistema emocional que se lo anulamos. Un caballo que está atado a un palenque, un caballo que está aislado de otros caballos, que está en un piquete, el mismo piquete o el mismo box, que no tiene ningún estímulo, ni nada nuevo, ni nada interesante. Estamos anulando uno de los sistemas neuronales, de los neurotransmisores asociados, que está asociado al bienestar, uno de los principales autodopaje para que el caballo esté en una sensación de bienestar deliberadamente en la mayoría de los sistemas de entrenamiento, productivos o de alojamiento, lo tenemos bloqueado. El caso para mí más notorio es el de los padrillos, los sementales. ¿Quién más que el semental para estar en búsqueda, para estar
explorando y viendo el terreno, oliendo, sintiendo esta bosta, pertenece a alguien de la manada o no, hay olor de otros machos que están por ahí, de una banda cercana, hay olor a un predador. Ese cuidado y protección está muy asociado también al cuidado y protección. Estos dos en el padrillo, en el semental, están muy asociados, porque el semental es un gran cuidador y protector y está todo el tiempo atento al entorno. ¿Qué hacemos con los sementales? Los aislamos, los ponemos en piquetes que en algunos aras son grandes, son espaciosos, con hermosos, todo, pero que no tienen este tipo de estímulos y no tienen manada a quien cuidar y proteger. Entonces los volvemos locos, porque todos estos neurotransmisores le están faltando, esos opioides que les dan bienestar, que estimulan que estimulan el sistema inmunológico. No están, no permitimos que se dé este sistema emocional, estos sistemas emocionales para los cuales evolucionaron y que les hacen tan bien. ¿No les llama la atención que haya caballos, haya padrillos, sementales, sangre pura de carrera, con todos los cuidados y con todas las atenciones humanamente posibles, que no vivan más de 20, 22, 25 años? A mí me llama mucho la atención. No tengo un estudio que pueda, que lo avale lo que estoy diciendo, pero intuitivamente estoy convencida que es esto que le estamos anulando, que es fisiológico, que deteriora muchísimo su bienestar y su salud. Eh, es como para tenerlo en cuenta, por lo menos para entender y que además por qué se los maneja con cadena, por qué están siempre de manera brusca o con miedo de que ataque a la yegua, de que ataque a la persona que lo maneja. Bueno, hay toda una razón. No es que el caballo es loco o tiene la intención de hacerle mal a la persona, sino que estos comportamientos tienen una raíz emocional y justamente de falta de emociones que son fundamentales, sobre todo por el rol que ocupa el padrillo en una manada. El juego. Esto también es muy importante cuando criamos potrillos huérfanos bueno, humanizamos potros y queremos jugar, entender que el juego es parte, pero que si nosotros formamos parte de ese juego, bueno, el caballo va a jugar en términos equinos. Entonces no es que el caballo quiera una ovejita, era buenísimo, después ese potrillo cuando crece se vuelve malo y me quiere matar. De vuelta le pongo una intención, se volvió peligroso. Bueno, entendimos mal el juego o jugamos de manera que no, o estimulamos un juego que después nosotros, nuestro físico, no puede ir a la par, porque hay una simetría inmensa en cuanto a fuerza, tamaño y recursos. La mordida de un caballo puede realmente lastimarnos fuerte, pero entre caballos, bueno, hay una simetría. Entonces, entre ellos y la manera también de poner el límite, de decir hasta acá, lo puede manejar. Nosotros sería muy absurdo creer que podemos entrar a jugar mano a mano con un potrillo. El deseo sexual que no es únicamente de los padrillos. En los padrillos es evidente, en los padrillos, bueno, la castración es una solución, pero también se dan las yeguas y hay yeguas que son mucho más exageradas o yeguas que lo manifiestan mucho más y que también eso altera su comportamiento cuando están en celo y hay yeguas que buscan al macho y que tienen una frustración en el momento en el que no hay cópula, no hay comportamiento sexual, que es parte también de la vida de las yeguas. Muchas veces creemos como que las yeguas parecía bueno, que fueran asexuadas, que no tienen deseo sexual. Y muchas lo tienen de manera muy notoria. Y de ahí salen, no, que las yeguas que son locas y que no son histéricas y que bla, de vuelta le cargamos etiquetas cuando no estamos oyendo y que bueno, esto también se puede solucionar con también con fármacos que eviten el celo o
teniendo una socialización. Muchas veces no hace falta servirla a la yegua, pero que tenga socialización, que pueda tener, que pueda estar con otros caballos, eso también ayuda muchísimo a que canalice ese, porque no es únicamente la cópula, es el vínculo, todo lo que hace al cortejo y al vínculo que también lo estamos privando. Entonces también poder observar individualmente cada uno de nuestros caballos, si tiene mayor, por ejemplo, hay caballos que son muy curiosos y que tienen más necesidades de búsqueda y de forrajeo que otros. Poder hacer como una especie de emocionograma, acabo de inventar la palabra, pero así como hacemos a veces etogramas, bueno, poder tener como un mapeo emocional o conocer cuáles son los caballos que tienen mayor necesidad de, de manifestar estas emociones. Lo mismo con el miedo. De este lado tenemos los que son, los que no son tan positivas o las que nos dan tal vez más trabajo en el vínculo, el miedo. Hay caballos que son más valientes, y estoy usando etiquetas, pero que tienen un umbral de miedo, un umbral mayor hacia el miedo y otros caballos que tienen un menor umbral, caballos más reactivos. Y recordando también que son respuestas del sistema nervioso, caballos que así como al tacto son más reactivos que otros, también a los estímulos son más reactivos que otros. Entonces, tal vez decir, es más miedoso y caemos muy fácil en la etiqueta, pero decir es más reactivo, es más sensible a todo lo que sucede en el entorno, nos ayuda a entender que esa mayor sensibilidad requiere de nosotros mayor sensación de protección de parte nuestra. ¿Sí? Caballos con pánico y ansiedad por separación. Cuando el caballo, todos creo que habrán pasado por la situación de que salen a andar con un caballo y se queda relinchando. El que se queda relinchando, o el que se va quiere volver, enseguida pega la vuelta, empieza a estar nervioso, ansioso, baja el umbral del miedo, está más reactivo. Bueno, nuevamente. Esto es algo que se construye, pero si nosotros somos para el caballo, lo brindamos, lo ponemos en un estado de mayor cuidado, de protección, estimulamos Sí, el, sí, ahí están todos. la búsqueda. Por ahí debe haber un micrófono. Sí, hay un micrófono. Tenés que decir Si que nosotros se acaba de escuchar estimulamos todo lo que eso, hablé. entonces de esa manera vamos a hacer que las salidas no estén asociadas. ¿Qué pasa si el caballo aprende que cada vez que sale entra en pánico? Ya sabemos, ya cuando estamos preparando y anticipando la salida, no es que el caballo es vago y no quiere salir porque no quiere, porque nos quiere, no sé, complicar el día. El caballo ya empieza a anticipar ese pánico porque está anclado a la emoción de separación. Ahora, si nosotros redefinimos que salir a andar, pie a tierra, montados o lo que sea, es un momento y una oportunidad de búsqueda, de forrajeo, de estimular, de juego. Si es un caballo más propenso al juego, podemos aprovechar en las salidas a hacer algún tipo de juego que para él sea significativo y sobre todo nos ve como protectores. Entonces, de esa manera vamos de a poco resignificando una situación para que saque el ancla del pánico y entre un ancla de una emoción más positiva o más proactiva y que lo motive. En esto se basa la motivación. La motivación pasa por este autodopaje, que el caballo se motive por la acción en sí misma. El refuerzo positivo está muy bien, el refuerzo positivo es un paso, pero yo creo que es un puente, no es el final del camino. Es una herramienta que nos puede ayudar a pasar de acá a acá, pero el objetivo es poder lograr que la acción misma, el trabajo, el deporte, la recorrido, lo que sea en sí mismo esa actividad lo que le dé al caballo, lo retroalimente con todos los neurotransmisores, lo retroalimente
en la automotivación. Entonces ahí ya no dependemos de la zanahoria, porque la zanahoria es la actividad en sí misma. Y por último, la furia. Los caballos se enojan. Y por eso yo digo que no está mal enojarse entre los caballos. No necesitamos ser un Buda para estar entre los caballos, paz y amor, porque hay veces que el enojo, el límite, es necesario. Ahora, lo que tenemos que evitar hacer es quedarnos nosotros enganchados en la emoción. Porque si ustedes ven caballos en furia, caballos enfurecidos, se ponen un límite, se muerden, se amenazan o se tiran una patada, pero una vez que le dijo, dame espacio, le dio espacio, vuelven a la calma. No se quedan enganchados, no hay el rencor o la bronca, no queda enganchado. Entonces, ese es nuestro desafío. Si me tengo que enojar, me enojo, si tengo que defender mi espacio, lo defiendo, porque en la medida en que yo me cuide a mí misma, en la medida en que yo sea digna de cuidar mi lugar, el caballo se va a sentir seguro en mi presencia. Yo no puedo cuidar si no me sé cuidar primero. Y en esto los caballos tienen un radar que lo detectan inmediatamente. Nuevamente, ¿por qué lo detectan tanto? ¿Qué les parece? Por supervivencia. Exactamente. Exactamente. El caballo necesita decir, confío en vos, te sigo, ¿me protegés? Bueno, primero sé vos digno de protegerte y de cuidarte a vos mismo. Entonces, emociones asociadas a un sentimiento. Ya es como que se va completando el rompecabezas. Hablamos de circuitos neuronales, hablamos de neurotransmisores y de opioides y sustancias químicas que se producen a nivel cerebral, de neuroquímicos. Hablamos Sí. de Anda viendo incluso de venirse a comportamiento, Mérida a vivir y no sé qué de cosas. O sea, expresiones faciales y de expresiones corporales. quiere vivir Y, como ay, por se trata favor, de no poner sé su quién ropa sos. solita, ya sabes. Que venga acá y te venga a Si visitar. alguno Sí, sabe es el cómo, plan, no sé cómo si lo pagar está todos los considerando, pero viajeros. haga Hola. carrera, anda mañana. Carrera acá, a ver si funciona. Estamos Moisés parece que tiene abierto el micrófono. y todo lo demás. Moisés, Sí. Moisés. De hecho, maestra, ¿no? No, estudió comunicación humana y está estudiando psicología, es ya la segunda Ah, licenciatura. bueno. Es como de terapia del lenguaje, del habla. Moisés, te estamos Ciencias escuchando. Ahí está en el Teletón, ¿no? Ay, no sé Sí, cómo llegar acabó su después. contrato el 16. Ya cerrará. Nos estamos Entonces, ya enterando de ahorita anda cosas viendo eso, confidenciales, si Moisés, por se favor. tiene, no se tiene. Bueno, Entonces, si eh, empieza otra vez el Teletón, ¿cómo llegar? le habla a la directora del Teletón. Estaría, sí, yo creo que sí le Ay, ¿cómo gustaría. lo puedo bloquear? No lo encuentro. Sí, o sea, Bueno, yo hago la junta con la persona y vamos. si alguien sabe cómo Oye, bloquear todo, nunca me tiene pasó. cita acá, me lleva. Hoy estuviera todo dar, porque allá donde el Desactivar acá, sonidos. sí, anda, Ah, anda viendo. de los años de seguimos. sala. No, yo no Acá le está Moisés, tu encerré. silencio. Ahí te encontré. Ay, por fin lo pude encontrar. Gracias. Bueno, ay, perdón, me fui para atrás, me desconcentró Moisés. Ya lo voy a agarrar después. Bien, entonces, ay, bueno, entonces decimos que también están los sentimientos asociados a las emociones. Tenemos circuitos neuronales, tenemos neuroquímicos, tenemos expresiones determinadas por este mismo sistema nervioso que es el que contrae ciertos músculos para que se forme esta expresión y tenemos además sentimientos. Hablar de sentimientos en animales es interesante porque acá el bienestar animal, bueno, ya realmente reconocer los sentimientos en los caballos y reconocer que, fíjate, estos sentimientos son los mismos que nosotros, o sea, esto es la manera de tener empatía. La búsqueda al caballo le proporciona entusiasmo. Estos caballos, este caballo que vemos acá en el box, Rapidísimo, me los le mandó ayer mi podemos novia y ya cambiar está la aquí. vida en la medida en que hagamos alguna actividad que lo ponga en situación de búsqueda, de esconderle algo, ponerle olores, algo que al caballo le dé un motivo, algo para estar entusiasmado
Y para cambiar esta Por lo que me expresión dice que Gisco, tiene, solo es que en lo tiene que acá. van Ay, entrando. active el audio, voy a agarrar. Entonces, Otra vez, Moisés. sí, ya ahora pasa que tengo el cuadradito, lo tengo a mano, entonces donde activa lo silencio al toque. Porque si no lo tenía que buscar, no sé dónde está. Bien, entonces, lo peor es que esto queda grabado, entonces ahí ya quedó escrachado para la posteridad. Entonces, esta expresión, fíjense cómo la expresión facial, una de las consultas que habían o de las inquietudes que fueron enviando cuando pregunté es cómo reconocer en qué estado emocional está. Bueno, afinemos el ojo, veamos ahí esa expresión, ¿no? ¿Qué les dice esta expresión facial? Tristeza. Tristeza, ¿sí? Eso. Sí. Es como, ahí de vuelta, mapa humano, interpretación, como eh, desolación, ¿no? Como esto es algo Poca motivación, o sea, no hay un sentido como claro de hacer algo. exactamente, exactamente. Soledad. Soledad, Depresión. depresión. Eso cae como consecuencia, o sea, la consecuencia de todo esto es la depresión. ¿Y cómo se ve la depresión en los caballos? ¿Alguno eh, estuvo o vio algún caballo deprimido? ¿Cómo lo Cuando puede? empiezan a mover la cabeza de un lado para el otro, que parece que dicen que no, Ok, ¿no? esa es una estereotipia motriz, ¿sí? Cuando empiezan a hacer así, o el mal del oso, o la cabeza, o esas estereotipias. Esos son, sí, eso lo que está haciendo el caballo es una manera de compensar, busca como ese autodopaje, dárselo con un movimiento que no tiene ninguna función ni ningún sentido, que no logra nada más que esto, generar esos neurotransmisores. Por eso es que son estereotipias, son movimientos repetitivos que lo que buscan es aplacar un estrés, una depresión, una ansiedad, pero que no son movimientos que sirvan para nada en función de lo que haría un caballo normalmente. La depresión, o sea, Sí, entiendo por lo que he visto, es cabeza gacha, ojos caídos, inapetencia de comida. El ángulo del párpado superior. Exacto. exacto, La eso es lo que... expresión de la mirada. Exacto, esa mirada como, bueno, Sí. es esto que decía Mari, inapetencia. Fíjense cómo cuando hay depresión empiezan como a disociarse del entorno. El caballo que normalmente busca, interactúa con el alimento, más allá de la parte nutritiva, pero interactúa, explora, tiene la comida y como que no mira esas miradas como que no mira la nada. Bueno, porque como que se desdibuja del entorno. El caballo se separa del entorno y deja de interesarle lo que suceda. Si está Nacho escuchándome, no sé si Nacho trabajás con caballos de escuela o trabajás cuando das tus clínicas con chicos que tienen caballos que directamente se ponen sordos. No sé si te pasó, me gustaría por ahí que nos cuentes cómo son esos caballos. Hola, ¿cómo están? Sí, seguramente. Hay mucho trabajo en las clínicas donde veo que hay caballos que pobres están muy aburridos de sentir distintas indicaciones constantemente, entrar siempre a la pista por el mismo lugar y bueno, están aburridos, se los ve tristes, verdaderamente. Son maquinitas de trabajo y la verdad que sí, se los ve bueno, que muchos chicos aprenden a montar, que son útiles, pero que también por ahí no la pasan tan bien, ¿no? Exacto. Y son los que necesitamos escalar con ayudas cada vez, la pierna más fuerte, espuela, la fusta. Y es como que el problema es el caballo es vago, el caballo es demasiado sobón. Y, y bueno, hay toda una cuestión que se resuelve la mayoría de las veces, no es con, bueno, una espuela más fuerte o una fusta, es muchas veces es cambiarle el chip emocional, porque ese caballo está bloqueado. Ese caballo vos lo podés patear
y es como que el entorno se cerró el entorno, se cerró los estímulos y está para adentro. Otra cosa importante para ver es que el caballo, yo lo veo como un fuelle, como un acordeón. Cuando el caballo está para adentro, realmente hay dolor, hay depresión, hay frustración, hay aburrimiento. Y cuando el caballo se expande, es como que el acordeón se abre, es un caballo que está atento al entorno. Y no es exceso de reactividad, no es el caballo que "Oh, ahora va a pegar un salto por todo", pero es un caballo curioso, es un caballo que interactúa con los olores, con las personas, con los sonidos. Ese es el caballo que tenemos que buscar o tenemos que lograr que vuelva, porque esa es la esencia del caballo. Un caballo apático es un caballo que, listo, se entregó, se lo van a comer. No vive 10 años en apatía. Si el caballo se enfermó, el caballo está con un dolor intenso, se queda relegado, se lo comen y se terminó el caballo. Pero nosotros sostenemos una agonía que es tremenda y lo naturalizamos, lo normalizamos. Ah, no, bueno, es así, no, cuando pasás y te muerde, también tenemos la otra respuesta. El caballo que ante la frustración pasás por ahí y te muerde. ¿Y qué le hacemos? ¿Qué hacemos con esos caballos que cuando pasás te muerde? Le pegan. Le pegan una o la otra, no tan, entre comillas, violenta, pero que es violenta. Lo aíslan. La fusta, ¿Eh? la fusta en la nariz. Sí, bueno, directamente le cierran la puerta de arriba. Lo he visto eso. Sí. O sea, el caballo está, es como que más le bloqueas, bueno, para que no saque la cabeza, para que no joda y para que no muerda cada vez que pasás, esa puertita para que aunque sea podía salir, plum, se la cierran, listo. No molesta, es violencia, no le pegamos, pero es como, bueno, le tiro nafta a un incendio. Estas Es son cosas, peor. es Es más peor. violento que pegarle. Y sí porque son Yo, 24 horas que el caballo está ahí. Es no escuchar. Ojo, no quiero hacer un juicio de, son todos malos, porque hay mucho de no saber y no escuchar. La idea de esta charla es que ustedes puedan transmitir esto, que se pueda escuchar al caballo, que no te va a hablar, este caballo no te va a decir, ay, no sé quién está jugando, bueno, eso no jode tanto. El caballo no te va a decir, estoy aburrido, pero si ustedes escuchan esta cara pueden ser traductores y decir, che, fulanito, mira tu caballo, ¿qué te parece si lo sacás a verdear o lo llevas a pasear o que salga con otro? O si muerde, mirá, muerde no será porque está frustrado, porque qué sé yo. Ese es el cambio que nosotros podemos generar. Sé que ustedes con sus caballos lo aplican, pero también ser como multiplicadores de esto. Y nuevamente, sin juzgar, sería muy hipócrita hablar de emociones con los caballos y no ser empáticos con las personas. Ante todo, ser empáticos con las personas y saber que, bueno, seguramente no lo saben o los gana el miedo. No, ¿sabes qué? Me da o no miedo les que me... interesa, Florencia. A ¿Cómo? muchos no les a muchos no les interesa. Eso puede ser, Y sí. es difícil ser empático con la gente que no le interesa el bienestar animal. Te ven, yo por ejemplo, mis caballos los saco cada tanto cuando están en piquete, los saco a hacer vida de campo, los llevo al campo, los suelto, están ahí horas y después los entro y te miran como si estarías loco. O ellos no lo quieren hacer, o dicen que es al cohete y no les entra una bala, ¿eh? Sí, hay mucho, pero igual atrás de eso hay miedo a a desafiar creencias. No sé si está Diego por acá, Diego Sí. Murillo, que también, Diego está en una situación muy parecida a la tuya, Fabio. Si bien está en Córdoba, pero le pasa algo muy parecido con su yegua. Y hay mucho también a ver, che, el miedo a lo nuevo. No estoy diciendo justificar, no estoy justificando. El que es hereje y ya a esta Flor, altura. buenas tardes a todos, ¿cómo te va? Hola, Diego, ¿cómo andás? Bien. Contanos, ¿te pasa algo parecido a lo de Fabio, verdad? Sí, sí, pasa muy, muy parecido. A ver, lo charlamos. Nacho Botero es palabra autorizada en lo que es deporte también. No lo conozco, pero lo sigo. Eh,
yo empecé con Flor el curso, porque la frase que yo uso es, che, todos saben de todo y no saben nada. Y mal aprender, yo creo que es el peor de los aprendizajes que podemos tener. Entonces, estoy como en una etapa de desaprender lo poco o mucho que tengo incorporado para aprender en serio, ¿no? En esto también, bueno, lo mismo Rosa, que ahora te veo acá, Rosa, que es tardísimo, Rosa, qué genia, estás re tarde ahí. Eh, bueno, también, ¿sí? Muchas veces es el cambio que ustedes hagan en ustedes mismos, se va por sí solo, va a despertar curiosidad. Y cada persona Sí, tiene yo su manera. creo, yo te voy a agregar algo, Flor. Yo creo que también es cultural muchas veces. Cultural o a veces falta de conocimiento. Mi papá, yo lo veo mucho en los domadores o en los peticeros, cuando vamos a las caballerizas. Bueno, mi papá lo hacía así, mi abuelo lo hacía así y le funcionaba. Entonces, hay de todo un poco, pero yo creo que hay mucha gente que por falta de conocimiento hace las cosas y por ahí piensa que lo hace bien. Entonces, bueno, qué importante es, bueno, esta charla como la tuya o los cursos y capacitaciones porque hay mucha gente que vos pensabas, no, la verdad que no es empático y demás, y no, y después te quedan mirando y diciendo, mira, esto no lo sabía, lo voy a aplicar. Exacto. Sí. Mala arrendada, no sé cómo te llamas, pero levantó la mano. Hola, Manuela, mi nombre es Manuela. Bueno, yo vengo de Colombia, estoy en Colombia y nosotros tenemos una creencia de que si el caballo está libre va a perder brío. Mm, Entonces tenemos condicionado que el brío es frustración o ese empuje energético que tiene un caballo de tanto tiempo estar en una pesebrera. Entonces ahí también sucede esa creencia de que si yo le permito al caballo ser caballo, entonces no me va a responder atléticamente como quiero que sea. bien. Hay neurociencia en eso que vos decís. Em, cuando nosotros tenemos restringido un sistema, estos sistemas emocionales, por ejemplo, la búsqueda y demás, cuando se libera, es como que explota generalmente el juego. Esos caballos que estuvieron adentro, que estuvieron encerrados, qué sé yo, 2, 3 días, cuando salen, ¿qué hacen? Se botan, están con todo muestran todo su brío, ¿sí? Pero eso es porque tuvimos una restricción. Ahora, eso no es deseable. Es deseable si querés desde el punto de vista humano, del ego humano, decir, mirá mi caballo, cómo se muestra. Y entiendo que usen ese mecanismo, muchas veces seguramente no lo conozcan, pero que ese mecanismo de que hubo una restricción y que después al liberar, cuando lo soltás, el caballo muestra todo su brío, existe, es real, pero el tema es, bueno, ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué hacerle padecer? ¿No es mejor que el caballo exprese y juegue estando libre porque el estímulo de juego algo lo entusiasma y hace que el caballo juegue como lo hace en la naturaleza? Pero eso nos plantea un desafío mayor como personas, pero sí, eh, absolutamente, eso pasa también mucho. Ale. Quería aportar también con respecto a lo que estamos hablando, que a nivel social estamos acostumbrados también o venimos de ahí, yo creo que ahora eso está cambiando un poco, por eso estamos hablando de sentimientos, del adoctrinamiento o de la imposición por la fuerza, que es a eso en realidad como que el caballo me tiene que hacer caso a mí porque yo soy el que manda, sin darle ningún tipo de cavidad al animal, que es otro ser igual que cualquiera, humano, cualquier ser. Exactamente, el control. Y la base, tenía una pregunta que me habían hecho. Guille, no sé si me está escuchando Guille von Braun. El tema de cómo este cambios de paradigma, ¿no? Bueno, si nosotros empezamos a ir hacia atrás en nosotros mismos, nuestra toma de decisiones, lo que hace que juzguemos o que determinemos o creamos tal cosa, estas son creencias, lo que vos decías, Ale, recién. La creencia de que lo tengo que dominar,
la Sí, creencia tal cual. del control, de la obediencia, esa creencia, ¿dónde creen que está anclada? ¿En qué emoción? En el miedo. Miedo. Exactamente, el miedo. En el fondo, yo creo que en la toma de decisiones, nosotros, yendo bien a lo más primario, tenemos dos únicas maneras de tomar decisiones, o por miedo o por amor. Y por amor me refiero a lo que sí quiero, ¿sí? El miedo es lo que no quiero. Y Y muchas también veces, por frustración, me parece. y la Pero es frustración, una frustración propia, no del animal. El animal no tiene la culpa. Yo me frustro porque no sé, no puedo llegar al objetivo, pero es exacto, mío. es mío. Es mío y entender que es parte del proceso. O sea, me frustré, pero ¿me sirve estar frustrado? ¿Por qué me frustro? Porque no, esperaba control, esperaba dominancia, esperaba obediencia, pero esto también responde, bueno, esto es un poco lo que ya, lo que venía diciendo, ¿no? Todo este rompecabezas, esto responde mucho a cómo nosotros hemos vivido y transitamos nuestra educación emocional. Hablamos bastante de los sistemas tradicionales. Desde el momento del destete, algo que se normaliza, se cree como que el potrillo. Yo vengo de la formación en producción, lo mío es la producción animal. Entonces me formé con la producción, se desteta, porque las pasturas, porque la yegua, porque bla, 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 bla. ¿Y cuándo entra la emoción y los sentimientos de un animal que lo destetás? Que lo destetás de una manera que no sea respetuosa, que lo destetás de manera muchas veces brusca, violenta y teniendo en cuenta la practicidad. Y eso es Traumática. como traumático, obvio. Claro, Y muy traumático. esos Hacer son los los caballos destetes traumáticos. que tienen después 7, 8 años, y tragan aire, muerden. Ah, mira. Es acá, es esa, porque cada una de estas, vuelvo un toquecito para atrás, cada una de estas emociones está asociada también a un sentido. Por ejemplo, la búsqueda y el forrajeo. Acá dice búsqueda, bueno, es un olfato, pero el forrajeo es esto, es el búsqueda con el hocico y forrajeo, cuidado y protección, ¿qué es lo que le estamos sacando? ¿Cómo hace la yegua? ¿Qué hace la yegua al potrillo? Lo lame, los caballos que son amigos se mordisquean, hay mucha actividad oral, ¿sí? Que nosotros se la bloqueamos. Y esa actividad oral que nosotros la reprimimos, cuando este potrillito va a la doma, va a box o lo que sea, es esa frustración que se ancló, la va a empezar a hacer y muchas veces cuando nos remontamos, pasa que no sabemos la historia muchas veces del caballo, que por ahí lo agarramos con 7, 8 años y no, es tragador de aire. Cuesta. Cuesta mucho revertir y la forma de revertir nunca es por la manera de bloquear el comportamiento. No es con algo que le apriete la garganta cuando quiere tragar aire. No es con esas flautas que le ponen, que es como un filete. No es con ganchitos. No es con esos métodos. Es devolverle al caballo la oportunidad del forrajeo, del cuidado, de la interacción y ser nosotros acompañar ese proceso sabiendo que es largo, que no nos entre la De ser frustración. caballo, básicamente. ¿Cómo? De ser caballo, básicamente. Que pueda ser caballo, como los perros. Yo que entreno perros, los perros necesitan ser perros, salir a caminar, explorar, buscar, hacer ejercicio, contacto entre ellos. Yo creo que eso también los caballos lo necesitan. Absolutamente. Son seres sociales. Sí, Ujú. la mano, ay, no me acuerdo cómo era tu nombre, malarrendada. Manuela. Manuela, Manuela. Termina Pero por... también entiendo por mala arrendada, no hay problema. Que Bueno, en este ejemplo que das, conocí el caso de una potranca que tenía ansiedad por separación. Entonces, cuando le retiraban o le cambiaban su compañero de pesebrera, no todos, primero no todos digamos que se gustan, ¿cierto? Y cuando le retiraban el compañero, ella comenzaba aquí es la aerofagia, empezaba a tragar aire. Entonces ya eso después se le volvía en un tema de síndrome abdominal
Entonces era, y simplemente digamos que la solución era no cambiarle el compañero. Si no le cambiaban el compañero, ya estaba súper estable, súper bien. Apenas le cambiaban el compañero, fuera por cualquier actividad, lo que fuera, ahí mismo sucedía ese episodio de cólico. Ujú. Eso también de lo que decía Fabio, ¿no? Los caballos no andan cambiando, el ser caballo, no andan cambiando de vínculos tan así. Nosotros tenemos esa costumbre. Muchas veces decimos, "Ay, le hago un favor a los caballos, los largo en el campo." Y mezclan este con el otro, el que está lesionado, el que viene a descanso, el que vivió en el campo ahí. Y metemos, sacamos como si fuera, y decimos, y creemos que el caballo, por el hecho de estar en el campo y en manada, va a estar bien. Claro. Pero, a ver, es como que te metan en la casa de Gran Hermano. Ah, no, pero les doy comida, les doy no sé qué tecnología, tienen wifi. ¿Cómo no van a estar bien? Se matan. Sí. Porque, o sea, ¿cómo es esto? Y después decimos, no, porque este patea, sacalo. No les damos el tiempo, no les damos y cuando se está estableciendo, cuando empiezan a confiar, a tener como un vínculo, a establecer esas preferencias, que como nosotros las tenemos, somos amigos de alguno y no de otro, cuando se dan esas preferencias, los cambiamos. Pensémoslo desde ese lado, ¿no? Lo que hacemos con los caballos. Elena. Claro. Buenas Elena, noches. buenas noches. El destete a los potrillos, yo lógicamente lo que hago es trato de sacarlos con animales adultos, por ejemplo, saco los potrancos con 2 o 3 yeguas viejas que medio le hagan de comadres o algo así. No sé si eso podría ser un destete que no sea cruento o cómo piensan ustedes que tendría que ser el ideal. Tenés que ver y escuchar lo que dicen tus potrillos. Cómo están, hay mucho, manifiestan ansiedad, están tranquilos, aprenden las reglas sociales. ¿Cómo son esos potrillos cuando interactúan con las personas? Son caballos que no tienen aprendidas las reglas sociales. Si no hay recetas acá. Acá hay que observar mucho porque cada caballo, cada contexto genera también distintas respuestas. Entonces es observar, afinar la escucha. Tenemos manos levantadas. Mari, Sí, buenas noches. Sí, yo tengo la suerte de tener un potrillo que llegó a mis manos a los 6 meses, que lo habían destetado de una manera muy traumática y estuvo por morirse. Y gracias a que se estuvo por morir es mío, porque el dueño no se quería hacer cargo, lo decía, ya se va a reponer, ya se va a reponer. Quedó aislado en una manada que no lo aceptaban, o sea, porque era chiquito, y él como que se deprimió, y bueno, y ahí pude observar un caballo, un potrillo deprimido, esto que decía hoy, cabeza gacha, los ojos caídos, hasta el punto que llamé al veterinario y dije, bueno, a ver qué hacemos con este potrillito porque se va a morir. Me desesperaba verlo, que todo lo que le ofrecía no quería nada. Y bueno, me dice, tiene un destete prematuro y traumático. Y bueno, después de mucha atención y de mucho cuidado, hoy, después de casi 6 años, es un potrito alegre porque, bueno, fue muy mansito siempre de abajo, pero nunca lo había ensillado y hace un año que lo ando con bozal, bueno, ahora lo ensillo, pero es ahora recién es un caballo alegre. bien. Y bueno, lo cambié de manada, o sea, está en otro campo, con otros 2 caballos míos también, que fueron todos juntos, y él como que se amadrinó ahí con un grupo y está siempre con ese grupo, dentro del grupo grande de caballos, él siempre está, pero ahora se lo ve retosando, corre, juega, realmente volvió de la muerte, pero o sea, había tenido esto, ¿no? Un destete prematuro y traumático. Qué bueno ver todos estos signos. Mauri, Sí, ¿qué tal? Buenas noches.
todos los sistemas que componen a un ser vivo, el sistema óseo, el muscular, el digestivo, el neurológico, tienen un tiempo de maduración. Y en el caso de las emociones que tienen que ver con el sistema nervioso y el sistema neurológico del animal, que están asociados al comportamiento, el caballo aprende a ser caballo si su vida y su madurez es entre caballos. Si tiene vida social, vida de manada, desde el momento en que nace hasta el momento en que alcanza la madurez del sistema nervioso. Si nosotros intervenimos en el medio de ese proceso madurativo que es normal, bueno, ahí nos tenemos que hacer cargo de todos los comportamientos que le vamos adosando y adhiriendo al animal que no tienen que ver con ese ser caballo, ¿no? Y eso que vos decís, Mauri, es que lamentablemente los caballos no llevan una trazabilidad de qué humanos pasaron por su vida. Porque es como que va mal de el otro, el de la doma, que lo palenqueó, que esto, y llega por ahí con una edad madura, te llega y es un caballo que vos decís, ¿dónde tiene? Como que decís, pasó por tanto, eso también, ¿no? Ese no tener una estabilidad en el vínculo humano, es algo que, por supuesto, caballos deportivos, caballos que van, no, sería muy iluso pensar que un caballo para toda la vida en todos los casos. Pero estos caballos que sabemos que van a ir teniendo diferentes manos, bueno, que haya una consistencia en las señales, en el cuidado, como que haya un manual, no sé, digo, pero esa transferencia de cuidador o de humano responsable al nuevo humano responsable, de esa responsabilidad también desde lo emocional. Creo que está bueno que se pueda empezar a charlar, a tener en cuenta. Sandra, Hola, ¿cómo estás? Quería hacerte un comentario justo que estaban hablando de cambiar de manadas y todo eso. Bueno, yo tengo una yegua y un macho. La yegua parió en enero, es una yegua grande de 20 años. Yo no quería que se embarazara, pero bueno, quedó. El parto todo bien y el potrillo a los 2 días falleció. La persona del campo donde estaba se la llevó a 4 hectáreas, o sea que la sacó de la manada donde ella estuvo durante su embarazo y su parto y su duelo. La yegua bajó de peso un montón, un montón. Yo la iba a ver y le veía cara triste, justamente, de lo que estaban hablando antes también. Y ahora, bueno, por una cuestión de pastura, ya directamente me la llevo a ella y al macho, que él está perfecto, a otro campo en otro lado, nada que ver. Ahora, mi pregunta puntual es, con esta situación que ella tuvo, que ya la sacaron de una manada, que la metieron en otra donde yo la veía triste, y la vuelvo a cambiar a otro lado donde no conoce ni geográficamente el terreno, ¿la estoy ayudando por el tema de la pastura para ver si levanta un poco de kilos o la estoy haciendo peor la cuestión? eso te lo va a ir diciendo ella. El tema es que si pasa con el macho, ya no va sola, ya son Sí, un es verdad. dúo. Es Entonces, verdad, ya va igual no con ese son de la macho. misma manada. Cuando estaban sueltos en el campo, no eran de la recontra remanada. A veces los juntaba y sí, estaban juntos, pero él es como muy padrazo de todos los potrillos que andan dando vueltas por ahí. Y a ella, cuando estaba embarazada, en un punto le dio bola, después se iba con los potrillitos y la dejaba. Pero bueno, sí, me los voy a llevar. O sea, se reconocen, sí, obvio que sí, pero nunca fueron parte de una manada juntos ambos. Bueno, ahora sí lo van a hacer y sí es importante. Cosas a tener en cuenta, la dimensión del espacio. Si va a ser un potrero o no sé, una superficie no demasiado grande, a veces es preferible que ellos dos Mira, estén. son 150 hectáreas Ah, y ok, 140 caballos. bien. Pero a veces puede ser también Es menos, hay que enorme. ver también ella, ¿no? Cuando vos la llevás, a veces está bueno que quede como alambrado por medio, que tenga ella su espacio.
su como inmersión. Todo depende de la curiosidad que ella tenga. Si es una yegua sociable, curiosa, va a querer enseguida ir con el resto. Y mientras disponga, ¿por qué digo del espacio es tan importante? Porque en la medida que el espacio les permita a los caballos poder mantener sus burbujas de tamaños variables, evitamos la agresión. La agresión sucede cuando el caballo dice andate y el otro no me puedo ir más que acá, te dije que te fueras, plum. Entonces, en la medida en que haya espacio, que no haya, que el recurso, o sea, que haya pasto, que no haya parches concentrados de pasto y zonas donde no hay nada y están con hambre, todo lo que aumente, todo lo que sea estrés en el contexto y que atente contra la supervivencia, hace que los caballos estén más reactivos, estén más nerviosos. Pero en la medida en que eso fluya, es ir, observar y sí tomar la decisión, bueno, si la vas a dejar ahí, después de esa adaptación, no la vuelvas a cambiar. Que ya digas, bueno, listo, pasá esta adaptación, pero ya te vas a quedar acá para no tener que ir y volver hacia Claro, atrás, porque para ella eso va a evocar también momentos de desprendimiento. Eh, y bueno, claro, observar. Lo bueno es que vos podés detectar, ya has detectado eh, cómo la podés leer, la podés escuchar. Entonces, esa escucha. sí, Acá no hay sí, recetas, es ir actuando en consecuencia, probando, sabiendo desde qué emoción está. Y ok, bueno, ir siguiendo. gracias. Marina, va a ser. Ahí, abrí el mic, Marina, que no te escuchamos. A ver, ahí está. Ahora, Ahora sí. Flor, mi pregunta sería, ¿qué emoción sería más difícil de revertir en un caballo, el miedo o la furia? Mira, ¿Cuál de las dos sería más complicada? generalmente te diría, en un caballo de manada, un caballo que no fue traumatizado por el hombre, el miedo. Es más difícil porque el miedo es más, es más asociado digamos, el miedo a morir. Cuando el caballo tiene miedo a morir. No tiene miedo a que lo echen del trabajo, a que, no sé, lo deje la novia. Tiene miedo a morir. Entonces, pero a ver, un caballo que tuvo una experiencia eh, muy traumática con el humano, que lo asocia, que realmente son caballos que dejan de ser caballos. Caballos, yo sé que vos estás en centros de rescate y que es probable que te hayas topado con situaciones de caballos que han sufrido mucho y un sufrimiento que el humano, porque a ver, cuando se lo come un predador, el caballo sufre, pero se lo comió. El humano tenemos esa característica de que los hacemos padecer durante años, no solamente dolor, sino miedo y todo eso. Entonces, que esos caballos tengan furia, que realmente vean al humano y lo odien, no es típico de los caballos, del caballo que es caballo. Eso es consecuencia de que el humano fue extremo. Entonces te diré que en un caso así es mucho más difícil la furia, porque esa furia va furia y miedo. Es miedo y furia, porque es su defensa. El caballo entra en modo ataco porque no tengo defensa. Son casos muy difíciles de trabajar. Son muy, muy difíciles de trabajar. Yo no tengo particularmente experiencia de haber trabajado con caballos así. Pero no son caballos para cualquiera. Y esto, para las personas que rescatan caballos, estos caballos que sí, que después, que con los voluntarios, que en la manada, que en un contexto de contención y donde se sienten cuidados, logran bajar esas barreras, no son caballos aptos para que los adopte cualquiera, porque en cualquier momento no sabemos en qué momento se le puede despertar, qué estímulo, porque también como no sabemos su mapa, qué le pasó, no sabemos si escuchar, qué sé yo, una moto le trae esos estímulos y por ahí el tipo con la mejor voluntad, pero un día prende la moto y viene el caballo y lo muerde entero. Entonces, en esos casos te diré, en ese caso la furia, porque es miedo más ese ataque como única manera de subsistencia, pero en la mayoría de los casos el miedo. Vale. ¿Seguimos? Tenemos sí, quiero llegar un poco con todo. Bueno, esto,
Es lo que estuvimos hablando, el contexto, ¿no? Reconocer el sistema emocional en el que está, los disparadores, lo que hablábamos recién, ayudar a que el caballo pueda pasar de uno a otro. Y acá el contexto, nosotros somos parte del contexto, pero no somos lo único del contexto. Muchas veces es en qué lugar está, qué es lo que está sucediendo. Los caballos son un sistema. Entonces, entender que en qué sistema están. Un caballo lo cambiamos de contexto y va a responder y va a tener, se le van a despertar otras emociones y por eso su comportamiento va a cambiar. ¿Sí? Entonces, eso también tenerlo muy en cuenta. No es que el caballo es, de vuelta a la etiqueta, es manso, es a prueba de balas. No sé si están así. Bien, y otra cosa importante es que el caballo, no hay una moral, no es que el caballo se porta bien o se porta mal, el caballo se porta como consecuencia de. Entonces, esto de que el caballo es malo, ojo, ¿no? Porque muchas veces nos sesga mucho. Entonces, acá, esto de volver a nuestra animalidad, muchas veces para poder establecer esta empatía y esta conexión a través de las emociones, el primer paso no es tanto, o sea, es importante, hasta acá estuvimos viendo cómo leer al caballo, cómo interpretar, cómo escuchar lo que el caballo nos dice, pero hay que empezar por nosotros. Tenemos que empezar nosotros a reconocer nuestros estados emocionales, nuestros disparadores de ciertos estados emocionales, nuestros aprendizajes anclados a determinados, para poder realmente ser empáticos y para poder conectarnos y ser consistentes. Entonces, empezar por asumir nuestra emocionalidad, que si nosotros vemos lo más auténtico que se expresa las emociones es cuando somos niños. Un niño cuando está enojado grita, cuando está triste llora, cuando está contento salta, juega. Eh, es un niño, si lo dejamos ser, es auténtico. A medida que nos vamos como encasillando o amoldando a la adultez o al crecimiento o a lo que se espera de nosotros, la escuela, la familia, el qué dirán, el coso, esto no lo hagas, esto no es de una niña buena, o esto, los varones no hacen esto, los varones no lloran. A medida que nos vamos queriendo como agradar, vamos perdiendo autenticidad. Y esto es algo muy, eh, a ver, que afecta mucho después en la vida adulta. Les voy a spoilear algo que me entusiasma mucho. En la semana que viene, creo que el 7 después lo voy a comunicar, voy a hacer un vivo con una persona en las redes, ahora no me acuerdo bien su nombre cómo está, algo del sheriff, no sé cuánto, un chico de Colombia que va a ser papá y que él habla, me encanta su enfoque porque él habla de, bueno, cómo los caballos él toma eso para cuando cría a su hijo. Y realmente es fabuloso porque los caballos son como niños. Si nosotros al caballo cuando está triste le decimos, no estés triste, cuando tiene miedo le pegamos para que no tenga miedo, estamos haciendo lo mismo que los sistemas educativos rígidos han hecho con los niños, de anular emociones. Y eso genera mucha frustración. Entonces, empezar, y sé que muchas veces es un camino bastante incómodo de transitar, de ir un poco hacia nosotros mismos, a ver en qué momentos o cuándo yo resigné mi autenticidad por agradar o por encajar. En la escuela, en mi familia, con mis hermanos, con mis tíos, no importa. ¿En qué momento perdí la autenticidad? Y poder volver a sentir y a poder hacernos cargo y asumir nuestra emocionalidad a flor de piel. Porque eso nos va a permitir estar conectados. Esto es algo muy frecuente y que es como, fíjense lo que es esta desconexión, ¿no? Lo que es la desconexión, por empezar, de la chica con el entorno. O sea, mirá, está montando un caballo hermoso, está en un lugar al aire libre, eh, desconectada de esto que seguramente de niña soñó estar montando a caballo y cómo nos desconectamos tan fácil. Y esta desconexión de ella con ella misma
Fíjense cómo acá no hay ninguna sincronía. Esta foto es como que habla mucho por sí sola. El caballo tiene su atención hacia allá, algo le llama la atención y la chica ni enterada. Esto es re común de ver. Nacho, que anda en los hípicos, lo debe ver un montón. Diego, en el campo, por ahí los que están, cuántos que van y que están en otro lado, o muchas veces sin estar en el teléfono estamos en otro lado en los pensamientos. iPhone levantó la mano. Sí. No sé quién sos, iPhone. Ay, soy yo, Clara. A ver qué pongo la. No, quería contar que justamente hoy me pasó, no me veo si me Sí, están sí, viendo o no. ahí te Que veo. hoy yo todos los días voy a buscar al campo a los caballos, yo los largo de día, vale, y me siguen, los silbo y me siguen largo, vamos en manada caminando. Y hoy me estaban siguiendo todos y justo me llama mi hija por teléfono y me pongo a hablar con mi hija, ¿verdad? Y me di vuelta y los perdí. En 3 minutos me dejaron de seguir, o sea, yo desconecté. Va mágico, fue Clary, a ver, notable, pero un segundo. ¿entendés la lógica de por qué lo hicieron? Por supuesto, por supuesto. Iba yo liderando a la manada, además iba yo adelante, venían siguiéndome para buscar su ración, en cuanto me dispersé, desaparecieron, me di vuelta y no estaban más. Lo tuve que volver. Nuevamente recordemos lo que dijo Darwin. Esto es evolución, esto es supervivencia. Este caballo, imagínate que está viendo algo que le da miedo y la persona que lo guía está en Narnia, en otro planeta, está en otra cosa. ¿Cómo se siente Claro, el lo que pasa, caballo? Si su guía, perdemos el rol de conductor. Permiso, Flor. sí, Perdemos el rol de conductor y entonces bajo el concepto, che, el que está arriba mío, ¿sabe a dónde vamos y qué estamos haciendo? ¿O qué miércoles? Hasta me puedo llegar a espantar porque pasé de ser conducido no, o de compartir a no compartir. ¿Y ahora dónde estoy yo? ¿En el medio de qué? Entonces el exacto. animal lo padece a eso. Digo, che, ¿qué pasó? Que venimos en conexión y desconectamos. ¿Es bueno? ¿Es malo? Imagínense que ustedes se toman un colectivo, ¿no? Un micro, un bus que van, no sé, de Córdoba a Santa Fe. Se toman el colectivo y de repente el conductor se pone a tomar mate y deja de mirar la ruta y viene un camión de frente. Entran todos en pánico y no se sube más ese colectivo. No, yo con este no viajo porque me va a matar. Bueno, para el caballo eso es lo mismo. El caballo por ahí vio una bolsita, por ahí vio un auto que se estacionó ahí al costado de la pista, no sé, que para la chica es una pavada, para la vista humana es una pavada, pero para el caballo es algo que le llamó la atención y está como analizando a ver, che, esto. Y no es la idea nosotros ponernos, ay, no, qué terrible lo que hay, pero simplemente mirar, yo también lo vi, quédate tranquilo, que yo también lo vi, es un auto que estacionó. Y el caballo siente que, ok, el que me guía se entera lo que pasa. No, es piola. Tenemos que ser dignos de guiar un caballo, pero en términos equinos, no en términos humanos. Ver lo que el caballo, estamos con un caballo montando, todo el caballo miró algo, miro. Y después le digo, no, vamos, seguí, seguí, le doy seguridad, pero no lo anulo. No digo, ay, qué estúpido, es una bolsa, no, siempre se asusta. Entender eso, porque esa es la empatía y esa es la conexión. Sí, ¿cómo es No, que levanta la mano? Centro Educativo. Hola, ¿qué tal? Soy Noel. Hola, Perdón la no. voz, pero estoy saliendo ahí de un resfriado. Bueno, nosotros hacemos equinoterapia acá en el Calafate y trabajamos con chicos con discapacidad. Entonces, bueno, las alertas de leer esto, ¿no? Los gestos de los caballos es súper importante. Trabajamos en un predio de la sociedad rural y estamos entre dos calles que son bastante transitadas. Y bueno, me pasó este fin de semana de que pasó una moto con esos caños de escape que son bastante ruidosos y este caballo nuestra actividad es muy pasiva, mayormente el ejercicio es caminar, hacer paradas. Bueno, íbamos caminando en el predio y pasó esta moto
y el caballo se detuvo bruscamente, ya con todos los gestos faciales y corporales en alerta, y obviamente lo primero que decidí fue parar, sacar al niño que estaba arriba de forma tranquila, siempre con la mirada entre nosotros, que ya nos conocemos bien los Ujú. gestos, para no asustar también al niño. Y esto, ¿no? De sacar primero el jinete despacio, sin una manera brusca, y de darle esa tranquilidad al caballo y el espacio para que se pueda mover y entender de que está siendo cuidado y protegido, ¿no? La Exactamente, importancia de saber leer los gestos de nuestros caballos. exactamente. Bien, entonces, los pilares de la conexión, empezar por nosotros. Gestión emocional propia. Esta es una tarea que aparte nos hace bien en todo, en todos los ámbitos. Es incómodo, puede ser doloroso, pero es necesario. Es esto, reconocer, ¿no? Nuestros disparadores, cómo entrar y salir. Y acá cada uno va a encontrar los accesos que le sirvan. Acá de vuelta no hay recetas. A algunos les servirá más la respiración consciente, otro les servirá más algún movimiento o lo que sea. Pero empezar a hacer esa búsqueda es fundamental. La escucha del estado emocional y la sincronía. Acá está la base y varias de las preguntas que me fueron mandando es, bueno, ¿cómo reconozco, no? Creo que esto hablamos bastante, y cómo ayudo a pasar, y cómo también los caballos nos ayudan. Cuando tenemos esos días, uy, estoy recargado, voy a ver los caballos. Bueno, ojo también con eso, porque hay caballos que son, el caballo cuando nos ecualiza y cuando nos baja un poco, lo hace por necesidad propia porque le incomoda un poco un estado de ansiedad, un estado como, o un enojo, al caballo lo pone. Entonces, hay caballos que son como más conciliadores y más de la calma y que más fácilmente nos llevan a su estar siendo, y otros caballos que se van a ir, que directamente, che, no te aguanto, me voy. Cualquiera de los dos casos nos sirven. Tal vez el caballo que se va es el que si bien nos patea un poquito el ego, pero el que nos hace como, listo, dar cuenta, si sabemos leer, que, uy, no, cierto, no, me quedé enganchada, me desconecté o me quedé enojada, me quedé rumiando esto que me pasó y nos ayudan a volver. Pero estas señales son súper valiosas. Y ser una influencia, Claro, permiso, Flor, es el rechazo más genuino y la elección más pura. así es, Entonces, así es. la rumia es un clásico casi de los humanos, ¿no es cierto? Nosotros le agarramos bronca a un familiar 20 años ha ido, ¿viste cómo es? Bueno, entonces el rechazo natural, aparte que es no solo no fingido, sino que actuado en tiempo y forma, por eso está siempre en presente, es el lenguaje, es la respuesta más genuina de que no es por ahí. Exacto. Exacto. Hay que estar abierto a verlo, ¿eh? Hay que estar abierto a decir, esto es mío. No es que el caballo desgraciado que vino, comió la zanahoria y se fue, qué interesado. Que pasa eso también. O mirá, sabe qué cosa, mirá. eh, es eso, ¿no? Mirar siempre para nosotros. Acá quería compartir unos videitos. ¿Qué ven acá? Me pongo de vuelta, son cortitos. ¿Qué ven? Miedo y Terror. tensión. Una invasión. Ahora, esto, mucha gente lo interpreta que como se quedó quietito, aprendió. Ya está. Mira, no se espantó, aprendió. Ojo, Paralizado de miedo. pero vemos la tensión, ven esa tensión muscular, vean la mandíbula. Que se quede quieto el caballo no quiere decir que haya aprendido, que haya aceptado. Se frisan, no, tampoco tiene mucho para irse. ¿Qué pasó antes? ¿Cómo puedo enseñar si al caballo antes lo agarré así? ¿Qué contexto generé? O sea, ya está. La soga es dolor en la nuca. La persona me hizo pegar un porrazo, o sea, fue confusión, miedo. Y desde ahí, Soga, golpe. Se podría haber matado ahí.
A ver, sin ánimo de juzgar, pero es simplemente observar y decir, o sea, el contexto es re importante, porque tal vez esta potranquita en otro momento, en otro contexto y como generando otro clima, podés lograr que realmente acepte lo que le quieras hacer observar. ¿Cuándo esa potranca va a ver esa cosa con... pero también ser, ¿para qué hacemos las cosas? ¿Para qué le voy a mostrar? ¿Se la va a ver en su contexto? ¿Van a existir? Porque que le pierda miedo a eso no quiere decir que después abrís un paraguas y le dé miedo el paraguas. O sea, también ser como en lo que vamos a ponerle energía a entrenar, que sea realmente significativo para lo que va a ser la vida del caballo real, ¿no? Esto que vemos acá. El caballo aprende todo el tiempo, aprende incluso lo que no queremos que aprenda. ¿Qué sistema emocional se puso en juego acá? Fuga. Mm, de los que vimos. Ansiedad. Eso es una Aburrimiento. consecuencia de otra cosa, pero el sistema que se pone acá, ¿qué es lo que el caballo está haciendo? Fíjense, ¿se acuerdan que acá Búsqueda. la Aburrido, búsqueda búsqueda. está explorando? Y fíjense, presten atención a este detalle, a ver si lo puedo pausar, que el caballo se ve que ya lo abrió y le metieron el gancho. Entonces, Oh, el caballo todo el tiempo aprende por prueba y error, porque esa prueba, sí, ¿alguien habla? Esa prueba tuvo un refuerzo positivo en el momento en que se abrió la puerta. Entonces el caballo aprendió que agarrando eso, probó, no sé cuántas, 5, 10, 20, 50 veces, no importa, probó hasta que hizo algo que permitió que se abriera la puerta. Ese fue su refuerzo positivo. Ahora, eso que una vez le funcionó, yo se lo ¿Querés trabo con un bajar? ganchito y ahí aparece la frustración. ¿Querés trabarla, Isela? Ah, Bien, tenemos este silencio, Diego, un toque. Este otro caballo. Alguien, habían mencionado hace un rato el caballo que movía la cabeza. Bueno, en este caso el caballo, esto muchas veces lo hacen cuando piden comida, cuando están racionando. El caballo pide con la pata, con la mano, y le damos la comida. Entonces estamos reforzando el caballo que aprendió. Esta es la manera de conseguir comida. El caballo aprende todo el tiempo. Lo que queremos que aprende y lo que no, tenemos que ser súper conscientes que acá estamos aplicando un refuerzo positivo. Si cada vez que el caballo hace esto, le doy y después me quejo porque me manotea cuando pide comida. Se lo generamos nosotros, no es que el caballo es consecuencia de lo que nosotros le generamos. Entonces, siempre están aprendiendo. Acordémonos que el aprendizaje, asociémoslo cuando le estamos enseñando algo que lo asocia a una emoción positiva, porque si no va a costar muchísimo después ese evento que lo disocie de una emoción negativa. La curiosidad es nuestro principal aliado para el aprendizaje. Entonces, porque el caballo, estimulemos ese sistema de búsqueda. Estimulemos esas ganas del caballo de adquirir nuevas habilidades. Nuevamente, la lógica es la supervivencia. Un caballo que tiene más recursos, más habilidades, es un caballo más apto para sobrevivir. Entonces, eso en sí mismo es una retribución de que el caballo, ya sea a nivel físico, un caballo que salta más alto, un caballo que tiene más fuerza, un caballo que galopa con movimientos más potentes, es un caballo que tiene más resistencia, es un caballo más apto para sobrevivir, un caballo más inteligente, que aprende cosas, es un caballo más apto para sobrevivir. Entonces, eso, su sabiduría lo conoce. Tenemos que nosotros ir por ese lado y no por otro. También tiene muy buena memoria, y al igual que en los niños, el miedo y el estrés dificultan el aprendizaje y queda también asociado. Y otra cosa importante es el contexto. ¿En qué contexto vamos a enseñar al caballo? ¿En qué contexto, y entendiendo nosotros, yo qué contexto estoy siendo? ¿Tengo un día de locos? No sé, estoy rumiando, estoy con poco tiempo, estoy ansiosa, estoy nerviosa? No es el mejor momento. Gano más tiempo si hoy suspendo la sesión, salgo a desestresarme con el caballo y mañana le enseño lo que tenía pensado. Les aseguro que ganamos más tiempo. Entender que el comportamiento responde a un estado emocional, que cada caballo, de acuerdo a su personalidad, tiene diferentes
características, sistemas que van a ser más frecuentes o más intensos que otros. La experiencia previa, bueno, ¿de qué trae el caballo? Desde su destete, desde su crianza, desde su doma, desde su... Todo, ¿qué es lo que trae el caballo? Tratar de conocer lo más posible y generar contextos acordes. Si es un caballo que le pegaron, y bueno, que dentro del nuevo contexto el elemento con el que le pegaron desaparezca. Si es un caballo que lo tuvieron encerrado, voy a tratar de tenerlo lo más libre posible. Tratar de que el nuevo contexto sea siempre, si es un caballo que, no sé, escuchaban rock and roll y lo cosa, bueno, trato de poner otra música o no poner nada, porque el rock and roll que no le molesta a otro, para este caballo forma parte de un contexto que lo asocia a una experiencia. Cuanto más información tengamos, mejor podemos gestionar ¿Vamos? todo lo que viene. Este lo compartí en historias hace unos días. Fíjense lo que es este contexto, ¿no? Caballos que están en baja condición corporal, una yegua con su potro en un espacio reducido. Esto es lo que yo les decía del espacio reducido. Genera mucho estrés, muchos caballos. Y fíjense cómo la yegua busca proteger al potrillo. Lo que ella está buscando es proteger a su potrillo y cómo lo rodea por fuera. La yegua por fuera da esa protección, ¿sí? Y el potro adentro. ¿Y qué es lo que nosotros generalmente hacemos cuando damos cuerda? ¿Quién se pone en el medio, en el lugar de protección y lo echa al lugar de desprotección? Somos todo al revés. Cuando nosotros damos cuerda a los caballos, a ver, hay formas y formas de dar cuerda. Dar cuerda como un entrenamiento, pero cuando un potro lo agarramos, qué sé yo, no, ahí, y pum, lo estampamos y lo estrellamos contra la empalizada. ¿Sí? Nosotros nos ponemos en el lugar de mayor protección, porque el centro, fíjense que los potrillos en las manadas siempre quedan en el centro y los protectores por afuera, nosotros lo echamos al otro. ¿Qué protector estamos siendo? Son mensajes, el caballo aprende. Nosotros estamos comunicando todo el tiempo sin saberlo. Entonces, hablé tanto del contexto, quiero que esto quede como grabado a fuego. Leer el contexto existente. Todo, absolutamente todo. Con todos los sentidos, ruidos, visual, espacios, otros caballos, olores, los caballos, los movimientos bruscos a los caballos los estresan mucho, luces, sombras, contrastes, etc. Diseñar el contexto necesario. Nosotros como humanos somos arquitectos y diseñadores de contexto y somos parte de él. Entonces, este es nuestro gran habilidad como humanos, donde podemos influenciar positivamente desde nuestro estado emocional y todo lo que está asociado. Entonces, imagina qué experiencias podrías vivir con tu caballo que hoy no estás viviendo. ¿Cuál es ese vínculo que podrías tener o esas experiencias, esas cabalgatas que podrías tener, esas experiencias, esos lugares o ese contacto que hoy no estás pudiendo tener? ¿Cómo sería relacionarte desde la confianza y no desde la imposición, que haya una confianza mutua? Y reducir el miedo y la ansiedad en ambos. El miedo nuestro de que, no sé, la incertidumbre de qué me puede pasar con el caballo, no saber cómo resuelvo este problema y toda la ansiedad que genera. Eso retroalimenta un contexto de mucha carga también estresante para el caballo. Generamos muchas veces la profecía autocumplida. ¿Cuántas veces nosotros vamos a montar el momento en que ponemos el pie en el estribo o el momento en que vamos a salir y empezamos? Hoy no, y ahora sí se asusta, y ahora sí sale corriendo, no, y ahora sí por este lado se me quiere volver. Esa ansiedad y esas imágenes mentales que nosotros proyectamos, ¿qué creen que va a pasar? Y después volvemos y decimos, ¿viste? Yo sabía que se me iba a negar en esta valla, yo sabía que esta valla le iba a mirar y que se me iba a negar y que me iba a caer o que me iban a eliminar. La transmites al caballo, ¿Cómo? se la transmites al caballo. Exacto, exactamente.
exactamente. Transmitimos no solamente la emoción, sino también esa imagen al caballo se lo transmite, porque los caballos piensan en imágenes. Y realmente nuestra coherencia está en tragedia. Me pongo en coherencia de tragedia, el caballo la va a captar. Entonces, ¿cómo sería empezar a proyectar escenarios de disfrute? De que me puede salir un perro, me puede salir una moto con el paciente de equinoterapia, me puede pasar algo, pero tengo los recursos porque el caballo confía en mí, porque voy a poder detectar, porque voy a poder sacarlo de ese estado emocional y porque y si me tengo que tirar, ya practiqué y ya tengo los recursos, sé cómo caer. Eso también nos da mucha seguridad, porque no siempre la mejor opción es quedarse arriba, pero eso también lo tengo que poder y solamente en un estado de calma puedo leer el contexto, hacer un barrido de la situación en un segundo y tomar la decisión más segura para nosotros y para el caballo. Todo eso se puede lograr. Entonces, el mensaje es que podemos encender y la invitación es poder encender esta propia llama que todos tenemos. No es los procesos de transformación no es dejo de ser yo para ser otra persona, es volver a esa autenticidad de cuando éramos niños, a ese momento en el cual nosotros nos acercamos al caballo por algo. Todos los que estamos hoy acá, por algo nos acercamos a un caballo. Y volver a eso, a ese momento, a esa situación, y simplemente, si está medio ahí apagado, tapado, cubierto por miedos, por situaciones, por cosas que nos han dicho, por creencias, por etiquetas, por miedos y cosas que nos han impuesto, de que no somos suficiente, de que esto no es para vos, de que el caballo te esto, de que el caballo lo otro, de que cambie el caballo, todas esas cosas nos apagan esa llama. Entonces es simplemente ahí soplar esa brasa que está en nosotros mismos y poder brillar y poder hacer de este vínculo lo más hermoso para ambos y lo más significativo para ambos posible. Les agradezco a todos esta presencia, que hayan estado acá. Abrimos un ratito de preguntas. Si quieren, tomo Yo te una... voy a hacer una pregunta muy banal, Dime. porque me acordé tarde de la charla esta y me quería morir cuando me acordé que llegué a mi casa. Digo, está grabándose cuando me metí, ¿la vas a enviar? Voy a subirla a YouTube. La voy a descargar y la voy a subir al canal de YouTube para que la puedan ver. Ay, no tengo tu canal de YouTube. ¿Cuál Bueno, es? ¿Querés se los mandar? voy a... Ecociencia, se los voy a compartir, Por favor. sí, para que puedan verlo. Porque me parece más fácil que enviar, si no se los tengo que enviar por mail un link y qué sé yo, ahí va a ser más fácil. Lo que sí, por ahí lleva un par de días, ahora que se descargue, que se suba, que la suba y demás, pero sí, va a estar. Ok, gracias. No, un placer. Gracias a todos por participar. Si está presente, Trini, ahí veo tu mensaje, pero si está presente Gaby, ¿estás ahí? Porque había una pregunta que habían hecho acerca de los caballos en las terapias, ¿no? Cuánto, ¿no? De las emociones que suceden, cómo las gestionan. Si está Gaby, me gustaría que ella dé su punto de vista. Acá estoy, Flor. Ah, Acá. Buenas tardes a todos. Sí, hola. generalmente es una pregunta que se hace mucho, cómo gestionan los caballos, si los caballos se quedan con algo de las personas, si quedan cargándose con esa energía. Y la respuesta es no. Nosotros lo que hacemos al trabajar en estas terapias, siempre pie a tierra y leyendo las imágenes que ellos van levantando, decimos nosotros, con respecto a las personas. Pero siempre van mostrando y van levantando información del entorno. Siempre van viviendo su emocionalidad y obviamente si estamos nosotros presentes nos van escaneando y lo representan. Ahí es donde trabajamos nosotros como terapeutas, leyendo esas imágenes, esas obras de teatro que hacen, digo yo,
representando el mundo interno de la persona, porque lo que ellos hacen es representar nuestra emocionalidad. Pero luego, y esto es maravilloso, una vez que la persona toma conciencia de eso, el caballo automáticamente lo libera. ¿Por qué? Porque nuestras emociones son energía y ellos no cargan con esa energía, la liberan por ser animales de presa. Si ellos se quedan con esa energía, también los depredadores la leen y bueno, saben dónde están. Entonces, es un mecanismo de supervivencia liberarse. ¿Cómo? Bosteando, se revuelcan, se sacuden, resoplan, pero jamás se quedan con algo que es nuestro. Viven la emocionalidad del momento presente, la despejan y luego se liberan. No sé si esa era la pregunta, pero bueno, ese es el Bien, mecanismo para poder gracias. seguir siendo sanos, ¿no? Caballos sanos. Sí, Exactamente, exactamente. Gracias, Gaby. no, un placer. Trini levantó la mano. Trinidad, ¿estás? Tengo una pregunta puntual con respecto a esto que decís de dar cuerda. Y lo he aprendido de algunas formas de domar, pero también me he topado con caballos que lo vivían como de una manera violenta para ellos, esto de dar cuerda y los veía con esa paranoia. Eh, si te ocurre algún ejercicio para reemplazar esto de dar cuerda a otra manera, darlo desde afuera, ¿cómo se puede hacer esto de una manera más Bueno, amable lo para... más importante, Trini, es para qué es lo que buscamos, qué objetivo buscamos en el ejercicio, porque tal vez lo que buscamos lo podemos hacer caminando a la par. El tema, y yo lo que he visto mucho en los hípicos, es dar cuerda para lo que es defogar o que el caballo no esté tan picante. Entonces, damos cuerda para que el caballo se canse o para que el caballo retose, para que el caballo no nos tire después cuando lo montamos. ¿Por qué llegamos a ese punto? ¿No? Ahí tenemos que revisar la dieta. ¿Por qué el caballo está así? Porque una cosa es que el caballo tenga energía, pero otra cosa es que nosotros tenemos que poder administrar esa energía, no gastársela 20 minutos y después que el caballo esté cansado. Entonces, hay muchas veces el dar cuerda parte de no tener claro o el para qué damos cuerda no es lo que el caballo necesita. Entonces, creo que primero es eso, ¿no? Dejar muy claro el objetivo. Y después, bueno, ese objetivo, ¿de qué otras maneras lo puedo lograr? Muchas veces también a los caballos los aburrimos dando cuerda, porque el caballo está como en una noria repetitiva. Muchas veces el caballo se rompe al darle cuerda, porque los pisos no son los adecuados, el diámetro, cargamos asimetrías. Muchas veces damos cuerda, se le da cuerda con riendas de atar, con otras cosas que al caballo le restringen el movimiento, lo contracturan más, en lugar de que el caballo esté suelto. Entonces, observar la biomecánica. Fabio me había hecho una pregunta del tema de la biomecánica. Le digo, excede un poco lo de hoy, pero lo que sí puedo decir es que las emociones se reflejan en el cuerpo. Entonces, un cuerpo en tensión va a ser un cuerpo que va a trabajar mal. Va a ser un caballo que se va a contracturar, que va a tener afectadas sus fascias, que va a tener afectados sus músculos, que va a compensar, que va a haber músculos o articulaciones que no van a estar sueltas. Entonces, y en esto INE seguro tiene muchísimos casos de sus pacientes que ya los trata con fisioterapia, en los cuales caballos que están contracturados, caballos que apagan ciertos músculos y se atrofian grupos musculares porque estamos trabajando mal. Entonces, ¿para qué damos cuerda? ¿Qué entiende? ¿Cuál es el contexto previo? A este caballo le dieron cuerda estrellándolo. Bueno, no le des cuerda en un circular cerrado. Dale cuerda en un entorno donde el caballo empiece caminando al lado tuyo y que la cuerda sea un juego. Que el caballo estimule, que la cuerda deje de ser algo aburrido y que la cuerda sea algo divertido. Lo saco, explora y sin querer empezamos a hacer un círculo, al trote, al paso, lo dejo explorar. Entonces, no hay una receta, pero sí hay que tener toda esta lectura del contexto. Yo no Pero desde la trabajo, emocionalidad,
el dar cuerda y el estar en un círculo del que el caballo no puede salir, digo, se puede hacer de una manera más amable. Si el caballo interpreta dar cuerda, estar en un círculo en el que no puede salir, va a ser ese caballo que todo el tiempo va a estar queriendo irse y que biomecánicamente no va a estar trabajando, va a estar rompiéndose o va a estar trabajando mal. Distinto es, y vos ves caballos que están bien trabajados a la cuerda, caballos que no van en tensión, que la cuerda no está tensa. Entonces, si la cuerda está tensa, imagínate que es todo lo que viene después de la cuerda va a estar tenso. Y todo lo que está antes de la cuerda, o sea, nosotros va a estar tenso. Eso no es un buen trabajo. No sirve, no suma. Entonces, un buen trabajo a la cuerda es en el cual el caballo está fluyendo. El caballo es agua que se mueve, una marea que va, que viene, que hay una cadencia. En cualquiera de los aires que trabajes tenés una cadencia, pero sobre todo tenés un enfoque y el caballo no está buscando huir y se encuentra con algo que lo retiene. Y eso es la emocionalidad llevada a la biomecánica. Ahí es leer qué es lo que está pasando. Y no sirven las técnicas. Vos te podés hacer un curso o leer sobre cómo es la técnica de dar cuerda, pero si el caballo está en un estado emocional por experiencias previas, por el contexto, porque nosotros estamos en este estado, ese trabajo de la cuerda no va a servir. Entonces siempre es el trabajo primero en nosotros mismos. Y esta es la manera en que podemos trabajar, porque, y otra cosa es que estos casos son tal vez un disparador de otras situaciones. O sea, vos por ahí tenés un caballo o una situación en la cual te cuesta un caballo trabajarlo a la cuerda y ciertas cosas que vos a partir de eso pudiste trabajar de vos misma, hace que no solamente mejores ese vínculo y ese trabajo con ese caballo, sino con todos los demás y todos los que te vayas a cruzar en adelante. Porque la invitación es hacer una transformación desde nuestro interior. Porque el caballo que hoy nos da un problema es un síntoma y es el que nos muestra lo que tenemos que trabajar en nosotros. Y esto no se soluciona cambiando el caballo. Esto se soluciona desde cambiar nosotros, entender que somos parte de este contexto y, bueno, de qué manera podemos ser mejores. ¿Sí? Gracias. Bueno, estamos llegando casi 2 horas. Les agradezco a todos los que se han quedado. Quienes quieran conocer más la manera de trabajar y de abordar todas estas situaciones desde el aspecto emocional, desde el aspecto de coherencia, bueno, desde esta transformación interna, contáctense conmigo, charlamos y vemos si puedo ayudarles, principalmente si puedo acompañarlos para el caso que cada uno tenga. Y bueno, de ser así, contarles un poco cómo es la propuesta de trabajo. Así que bueno, desde ya agradecerle mucho a todos y desearles bueno, una excelente noche. Y bueno, seguimos para más. Si les gustan estas clases, propongan también temas porque a mí me encanta poder compartir con ustedes. Así que bueno, desde ahora, desde ya, mandarles un fuerte abrazo a todos y gracias por estar. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Flor. Que estén bien, buenas noches. Buenas Excelente, noches. gracias. Buenas noches, Buenas gracias. noches.